¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras, de modificaciones de vehículos y preparaciones. Y esta vez estoy en un lugar extraño, paseándome en Tesla por debajo de Las Vegas, que realmente es bastante interesante, como un subte pero movido por Tesla, muy interesante. Me dio ganas de algo, así que voy a mirar, porque es increíble la reacción de esto con el doble motor. Vamos a ver cómo es para adquirir uno de estos. En el que nos paseamos en un Model Y, modelo Y. Todo muy parecido realmente, todos son aquí con doble motor y funcionan. Me gusta mucho la aceleración, así que déjenme mostrarles algo. Billy y Justin me invitaron para poder dar la vuelta en los Tesla y realmente me gustó bastante. So Billy, it's gonna be actually your fault. Oh yeah. That I like those stupid things. Yes. Va a salir caro esto. Bueno, entonces en la página de Tesla podemos ir a vehículos y modelo 3, que es el que me interesa entre los autos. El Model S la verdad me gusta mucho, pero el precio no. Entre eso lo que podemos hacer aquí de abajo es ir a los vehículos que ya hay disponibles, y entre ellos puedo filtrar los que yo quiero. Obviamente hay varias opciones, desde los más económicos hasta otros no tanto. Entre ellos ya habría aquí algunos, el cual sería el modelo 3 básico, que hace 0 a 100 en casi 6 segundos. Tiene un precio de $41,000. No, gracias a eso, solo comprando el vehículo. Pero así también aquí se puede usar la opción de lease, que es lo que me interesa, pero en este caso no está disponible. Otra versión ya con el long range, versión extendida, hace 330 millas y ya en 4.2 segundos. Ya es más interesante. Y son $460 al mes para hacer el leasing, que es básicamente como un alquiler del auto básicamente. Y hay otras versiones ya un poco más interesantes. Dual Range Performance, que ya es el más potente, ya hace 3.1 segundos de 0 a 100, que ya es muy lindo, y el precio aumenta ya, pero son más o menos $60 más, que me gusta bastante igual. Y encontré que me gustó la combinación de colores, principalmente porque el interior es negro. El anterior blanco tiene interior blanco, y el interior blanco es blanco, no es beige, es blanco, entonces ya es demasiado blanco. Me gustó más la combinación del gris, todo gris y con el interior negro. Me gustó mucho esta opción. Y así también se pueden agregar más cosas, como el autopiloto, el piloto automático, cosas así que no voy a elegirlo ahora, voy a ver después. Los cargadores se ven aparte, tipo iPhone, hay que comprar los cargadores aparte. Y cuesta $529 al mes de alquiler, de leasing, básicamente. Por 2 o 3 años no puedes elegir eso. Y básicamente puedes ir a el pago, pagar esto, y puedes ir a buscar tu vehículo. Así que a ver qué pasa. Voy a ir por esta opción, me gustó bastante. Hasta que por fin, después de ya casi 6 días, que no es mucho, pero después de 6 días el auto ya está disponible para poder ir a buscar en una ubicación que queda a unos 30-35 minutos de mi casa más o menos. Hoy es sábado, este video ustedes lo van a estar viendo mañana, así que voy a tratar de ver cómo es este proceso de buscar un auto que no lo vi, no lo probé y lo compré online. Es una experiencia nueva, así que veamos cómo es. Y aquí llegamos a Tesla. Ok, vamos a buscar dónde estacionar ahora. Tengo idea dónde estacionar. Hay Teslas everywhere.
esperando que me traigan el auto, firmé un papel. Es nada más un acuerdo que hay aquí en Georgia, que si el auto de alguna vez tiene problemas, ellos se comprometen a reponerlo o comprarme el auto, lo que sea. Así que, espera. Básicamente ya está. Pero se ve los Vamos a simplemente ver que todos los papeles estén listos y vamos a mirar el auto. Miren que todo esté bien. Está sucio. ¿Por qué ustedes ya están adentro jugando con mi auto? Estamos jugando. ¿Qué? ¿La pantalla grande? Bueno, no toque. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto salió? Porque es un ¿Esto tiene juguete guantera? nuevo. Voy a abrir. Juli. Cierra. Ellos ya están tocando todo el auto. Chao. Es grande esto. Porque el asiento, si bien el asiento no está acomodado, me gusta, pero el review de todo esto vamos a hacer después. Vamos a preocuparnos primero por la entrega. A ver. Gancho fancy. Ok. No pongas tu pie acá. Mira, ya está todo sucio. ¿Por qué esto? Mi amor, no sé todavía. Vos estás entrando ahí. Vos sabés lo que está tocando. Yo no sé qué está tocando. Esto no es para acá. No venga. Gracias. Acá. Él no puede todavía tocar su Yo no auto. puedo todavía tocar mi auto. No, no es No me dejan tocar mi auto. No es tu turno. Mañana es tu turno. Bueno, Nicole. Mañana es tu Me impresiona que en un comienzo, por ejemplo, la cámara, el piloto automático, digamos, no estaba funcionando. Ahora ya está funcionando, ya estoy pudiendo ver todos los autos aquí en la autopista. Tuvo un pequeño tiempo de aprendizaje, unas 10 millas, 18, 16 kilómetros más o menos, que es para que las cámaras se autoajusten, se calibren, y ahora ya está funcionando eso. Para poner modo automático, en piloto automático, tengo que parar en algún lugar y seleccionar aquí en la pantalla para piloto automático. Le voy entendiendo de a poco. Juguete nuevo que hay muchas funciones para tocar. Ahora que me quedé aquí en un semáforo, pude poner en parking y pude activar el modo de piloto automático. Ahora ya el auto puede ver el semáforo, todos los autos que están pasando. Y creo que activé el modo de manejo automático, que es simplemente tocando aquí la palanca para que se active el piloto automático. Que eso lo que va a hacer es que cuando el semáforo se ponga verde, que el vehículo reconozca y empiece a manejar solo. Obviamente, no sé si tiene que llevar un momento de adaptación o no, vamos a verlo, pero por lo menos aparentemente está mostrando todo lo que está pasando, ¿sí? Verde y se está moviendo solo el auto. Yo estoy manejando ahora la dirección, pero no sé por qué. Tengo que manejar yo la dirección, pero por lo menos se movió solo en el verde. Esto es ya el día siguiente, porque realmente me costó un poco entenderle al auto básicamente.
Miren ahora en la pantalla como ya está todo actualizado, como está viendo todos los autos que están pasando, el auto que está enfrente. Básicamente yo no estoy manejando más, ya está 100% en full self-driving. Y realmente es extraño, ¿verdad? Porque yo estoy atajando el volante, pero el auto solo hace las curvas. O sea, yo simplemente estoy de pasajero. Cada tanto el auto tiene que sentir que mis manos, el peso de mis manos están en el volante. Ahí, por ejemplo, limitó la velocidad máxima a 40. Yo puedo simplemente incrementar un poco aquí en el volante para ponerlo 45, por ejemplo, y ya automáticamente va a la velocidad máxima que yo le permito. Lo estoy entendiendo un poco más. Tengo un volumen de este lado. En fin, muy interesante. Es extremadamente minimalista el interior del auto. Muy simple. No hay botones de nada. Todo lo que quieran hacer a través de la pantalla. Si quiero ajustar los espejos, tengo que entrar a través de la pantalla en la función para ajustar espejos. Si quiero ajustar en la posición del volante, también en la pantalla. Realmente es una de esas cosas que hay que acostumbrarse a todas las opciones que tiene. Miren aquí en la pantalla cómo puedo entrar aquí al menú para ver algunas funciones que tiene. También en las funciones del auto. Ahora mismo, por ejemplo, para que tengan una idea, está en modo chill. Está en modo para que sea un poco más económico. Puedo ponerlo en modo sport y la aceleración es bastante interesante. Así también ahora mismo está precondicionando la batería para carga rápida, porque estamos yendo ahora, estoy con mi hija Nicole, estamos yendo para un supercargador, porque tengo el pequeño inconveniente de que no tengo cargador para el auto todavía. No tengo un cargador en mi casa. Tengo un cargador lento nada más, que ahora mismo Anderson me prestó el cargador de su Tesla para poder hacer una carga, pero carga extremadamente lento, solamente 12 amperes, que eso básicamente va a demorar unas 28 horas en cargar toda la batería. El supercargador, de la posición que está ahora, vamos a llegar con 33%, me dice aquí, estamos a 16 minutos, me dice que vamos a llegar con 33% de batería. En teoría llega a 80% de carga en menos de 30 minutos. Es eso lo que quiero ver, para que tengan una idea de cómo es. Ya que hoy es domingo, estoy yendo básicamente a poder cargarlo, para poder, y este video lo van a ver hoy, para que puedan, para cargarlo y ver cómo es que resulta todo esto. Así que les muestro enseguida. Miren, por ejemplo, cómo estamos parados en el semáforo, y aquí en la pantalla me muestra el auto del frente. Ahora mismo está con una imagen bastante aérea, pero hasta el auto del frente me muestra que la luz de freno está encendida, y cuando da verde también en la pantalla, y el auto sigue camino de por sí solo. Hay que acostumbrarse a estas cosas, pero es realmente increíble la tecnología. Bueno, ahora llegamos a nuestro destino, que son las estaciones, los supercargadores de Tesla. Es mi primera vez acá. No es mi primera vez, porque ya estuve con Anderson en realidad unas cuantas veces que viajamos, pero es realmente interesante cargar mi auto acá por primera vez. Obviamente en 2 días va a venir el electricista a mi casa para instalar el cargador, y lastimosamente sí, estoy viviendo en una casa de alquiler que tengo que pagarle a alguien para que me ponga 3 cables, pero bueno, cosas del alquiler. Vamos. Supongo que esto es básicamente agarrar esto. Vengan aquí. No, tengo que retroceder más, o si no va a quedar muy estirado. Primer error, a retroceder el auto. Perdón. Bueno, toma número 2. Entonces, agarrándolo, aquí tiene un botón. Apretando el botón ya abre. Aquí tiene una lucecita. Ahora empieza a titilar en azul, avisándome que va a cargar, y ahí ya me avisa que está cargando. Así que ahora a esperar. Vamos a mirar adentro a ver qué nos dice en la pantalla, a ver cuánto tiempo va a tardar. Supercharger tips. Find the fastest arrive with 20% or less. No, tengo 30% ahora, así que no importa tanto. Está con 34%. Entonces quedan 25 minutos. Esta va a limitar 85% de la carga. 200 kWh está cargando.
informaciones interesantes de cómo ver, cómo cargar. No me dice aquí a cuánto está cargando. Me dice el precio, 25 centavos por kilowatt hora es lo que me cobraría. Esta sesión, esta carga me va a costar 60, o sea, me está costando hasta ahora 69 centavos de dólar. Obviamente cuando termine de cargar vamos a ver cuánto me termina costando esta carga. Así que volveremos tal vez en 25 minutos y les muestro cómo sigue esto. Nos vemos enseguida. Escucho el ventilador del frente trabajando, porque tiene que enfriar las baterías mientras se está cargando. Estoy con Nicole de paseo aquí, básicamente en un mall. Así que ahora vamos, ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a comprar algo para tomar, algo para comer y seguimos. Sí. No es tanto, 25 minutos. Sí, no es tanto. Esto es básicamente un outlet en el que hay miles de tiendas. Y lo que me llama la atención es lo que estoy viendo en el fondo. Estamos a comienzos de noviembre. Árbol de Navidad. Navidad. La mejor época para vos, ¿verdad? Sí. Creo que la gente se apura un poco de más. Pero bueno. Aquí apenas termina Halloween, que fue la semana pasada. El último día de octubre. Ya es Navidad. Así que es por eso que antes ya hay... Halloween ya. Ya antes de Halloween ya empiezan las Sí, cosas de... yo me recuerdo que antes de Halloween, el día antes de Halloween ya tenía cosas de Navidad. Sí, ya empieza la cosa en Navidad. Bueno, seguimos recorriendo. Y otra cosa, si ven ese movimiento, por fin tengo una cámara decente para poder filmar, que era justo y necesario. Por recomendación también de Anderson, compré la misma DJI Pocket 3, que me gustó bastante. Así que si ven una mejora en el video, es por eso. Mientras estamos comiendo algo muy saludable, no para nada, cookies, les muestro aquí en la aplicación del auto. Quedan 13 minutos para que cargue todo, así que bastante rápido realmente pasa. Está ya... ¿Dónde me dice la carga? Perdón, está aquí arriba, todavía no me acostumbro. 65%. Zoom, ahí está, foco. Así que vamos a ver cómo va esto. Desde la aplicación del teléfono puedo también controlar todo el auto, encender el aire acondicionado, ver las cámaras del auto, en fin, muchas locuras que les muestro más tarde cuando se vea un poco mejor el teléfono. Algo muy bueno del auto es que no usa llave. Simplemente llegar a la puerta y abro la puerta simplemente presionándolo aquí en esta área y levanto. Y ya desbloquea el auto porque ya reconoce mi teléfono. Entonces sin llave puedo utilizarlo. Algunas características de este auto que me compré es que es el Model 3 Performance, que tiene dos motores, uno atrás y otro adelante. Tiene en total 500, no recuerdo si era 500 o 550 caballos. Tiene frenos mucho más grandes que los originales, que los normales. Los discos son realmente muy grandes. Y son llantas Aro 20, cubiertas 235-35, bastante pequeñas realmente. Y bueno, realmente me gusta bastante. No miré cómo está la carga ahora mismo. La carga ahora mismo está a 85%, que ya está básicamente calculado. Ahora lo que quiero ver es cómo hago para saber cuánto me costó esto. Ahí, tocando aquí arriba nada más. Me costó $10 la carga. Para que tengan una idea, que es 0,25 centavos de dólar. Ahí ya está básicamente la Spy Charging Session. Entonces me costó $10 cargar el tanque. Está bastante bien. Con $10 tiene una autonomía de 300 millas, son más o menos unos 500 kilómetros. Es bastante interesante los números realmente. Y queda nada más ver cómo se comporta. Así que les agradezco mucho por la compañía. Esto es algo muy nuevo para mí. Obviamente iré descubriendo muchas cosas. Hasta ahora todo es lindo, todo es bonito y todo es hermoso cuando tenés un auto nuevo. Nuevo proyecto para el día a día que espero que se comporte bastante bien. Básicamente no tengo mucho que hacerlo, lastimosamente. Va a quedar muy original. Solamente tal vez lo único que estuve pensando hacerle es para que mejorar un poco tal vez la altura del auto, para bajarlo ligeramente. Suspensión con espirales nada más, nada de otro mundo. Así que me gusta mucho. Otra cosa que voy a ir haciéndolo en el futuro es probablemente voy a ver si cambio de llantas. Soy muy fanático.
Trae unas llantas bastante lindas. Además me gustó la combinación de color del auto, especialmente que sea así todo gris. Lindo, muy lindo. Y estoy haciendo esto no porque la Chevy, por ejemplo, tenga problemas. Es porque la Chevy, hay muchas novedades que se vienen para esa camioneta, que se van a enterar dentro de poco. Y denme un poco de tiempo, por lo menos un par de meses se van a enterar de algo muy lindo sobre la Chevy C1500. Así que nos vemos la próxima. Espero que sigan acompañando al canal y probablemente en los próximos videos sigo con la Ford. No se preocupen que estoy juntando las partes para poder terminar eso. Nos vemos. Esta es una de las cosas que más me impresiona. Que esté manejando solo y prende señalero en las curvas, en las esquinas. ¿Y ven? O sea, simplemente se está manejando solo. Él requiere que ponga la mano cada tanto. Pero es realmente lindo autito. Realmente muy interesante esto. Ya que mientras estoy manejando. Chao protectores. Aún protectores. Así mejor. Baja un poquitito más. Baja un poquitito más. Ahí. La acelerada de esto es increíble. ¿Verdad? Es. Vi los secretos del universo. ¿Viste la luz? Por más que el auto ya esté en movimiento, hay que acostumbrarse. Es muy linda la aceleración. Es instantánea. Eso ya habrán visto miles de videos de autos de Tesla acelerando, pero realmente es muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Chao, nos vemos.